Hola familia, ¿cómo están? Por aquí Sebastián Otalora y como vieron en el título, les voy a mostrar mi vida, les voy a comentar mi vida y cómo pasé de ceros a vivir completamente del e-commerce, a tener una empresa ya con 7 empleados y poder viajar por el mundo con este maravilloso negocio. Pero bueno, nada, empecemos por el inicio, valga la redundancia. Desde pequeño siempre me gustaron mucho como los negocios, el dinero en general. Desde pequeño perseguía mucho el dinero, siempre me gustó tener como dinero y tener mis cosas y pagarme mis cosas. Em, Me acuerdo en primaria del colegio tuve bastantes negocios bueno, no duraron mucho, pero fueron completamente míos, no fueron idea de nadie más. No, tenía el apoyo de mi papá muchas veces con el capital inicial, pero bueno, ese capital igualmente se lo olvida después de las ventas. Se los comento porque uno de esos negocios fueron vender canicas. No sé si en sus países, en sus colegios, en sus barrios jugaban con canicas. Son las pequeñas bolitas de cristal. Entonces yo las conseguía, por lo general yo viajaba bastante a Cali, que es como una ciudad principal acá en Colombia, y compraba las canicas más bonitas y venía y las revendía. A mí me salían a 100, 200 pesos, yo las podía llegar a vender a 500, 1000 pesos. Obviamente la ganancia era bastante grande, pero las ventas tampoco eran muy elevadas. Ese fue un negocio que tuve por poco tiempo, un par de meses, 1, 2, 3 meses. Pero bueno, lo dejé. También en su momento de pequeño me gustaba mucho escribir. Entonces, como me gustaba mucho escribir y me gustaba también como comunicarme bastante con las personas, tenía un negocio de escribir cartas de amor. Entonces escribía también cartas de amor. De pequeño tenía bonita letra. Entonces, no sé, vendí un par. También vendía dibujos, no solo cartas, sino también dibujos, por ejemplo, que hacía yo. Mm, o por ejemplo, a veces me pedían como, no, mira, quiero un dibujo de esto y los vendían 1000, 2000 pesos. Y en general eso fue como un poco de cómo inició también mi vida en el tema como de las ventas y de los negocios. Luego en bachillerato ya empezó como este ego y esta pena. Entonces tenía muchas ideas, tenía muchas ganas de hacer algo distinto, siempre lo tuve desde pequeño, pero mediante como que me fui como encaminando más por el camino como de la sociedad normal, entonces entra como la pena y el miedo. Entonces creo que en bachillerato me dejé mucho llevar por eso y nunca saqué como lo que yo siempre quise hacer, que siempre tenía como las ganas. Entonces, bueno, y por ahí este es como el tema como de cómo iniciaron como el tema de los negocios. Vengo de una familia estrato medio alto aquí en Colombia, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Tampoco he vivido lujos. ah, Siempre he tenido mi plato de comida en la mesa y gracias a Dios nunca me ha faltado nada. Y como en toda familia que colombiana, creo que hay momentos donde arriba, hay momentos abajo. Entonces he vivido distintas experiencias y, y bueno, conocí desde pequeño, desde el colegio, bastantes como baches y también conocí bastantes como un poquito más de abundancia, entre comillas. Pero eso es algo que a mí nunca me gustaba y siempre como que por esa parte yo decía como no, yo quiero hacer algo, yo tengo que hacer algo porque siempre como que quedaba en mi familia generalmente la persona que siempre ha puesto la base económica ha sido mi padre. Entonces desde pequeño ya tenía eso en la cabeza de que yo no quería como depender de él y desde pequeñito empecé, desde como ya un punto en bachillerato empecé como a decir como no, yo ya no quiero como la ropa de Navidad o yo ya no quiero ciertas cosas o pues como que me empecé a desapegar bastante de las cosas por el tema como el dinero. Em, entonces pues bueno, eso como, eso seguimos como en la parte como de negocios y dinero. Fui a la universidad, estudié. En la época de la universidad no, tampoco lo mismo, pena y entraron también muchos vicios que me desenfocaban, que no me dejaban tampoco salir como adelante, por decirlo así, o como seguir como los proyectos que yo quería, porque en general, ahora yo entré a la universidad sin querer estudiar la universidad, eso fue pues porque mis padres querían que yo tuviera un título
Igualmente yo en ese momento no tenía el enfoque tampoco para demostrarles a ellos que yo podía sacar algo adelante solo, porque ya había empezado con el tema del alcohol cada fin de semana, de vaporizador. Entonces eso me tenía muy desenfocado y por lo general ellos veían que mi vida no era mucho más que estudiar y salir los fines de semana, estudiar, salir los fines de semana. Entonces, claro, ellos querían un título. Apenas yo como que me di cuenta de que ya yo en ese momento, yo en ese tal vez no era capaz de iniciar con un negocio. Empecé por esto mismo como del dinero que les comento y de las ganas de yo hacer mis cosas. Empecé a estudiar mucho para ganarme una beca. Entonces empecé a averiguar de becas, empecé a averiguar cómo. Entonces acá en Colombia hay una cosa que se llama pruebas ICFES. Y entonces empecé yo a estudiar mucho, estudiar mucho, estudiar mucho para esas pruebas, para ganarme una beca y poder también como yo aportar, empezar como a aportar. Yo decía cómo será mi punto. Gracias a Dios lo logré. Fue con mucha dedicación. En ese momento sí me enfoqué un poco en algo. Logré una beca, entonces estudié finanzas en la ciudad de Bogotá, la capital de acá de Colombia. Eh, y, y bueno, nada, desde ahí como que lo que les comentaba, entonces ya luego ya en la universidad siempre quería como ganar como mi dinero, entonces empecé como a buscar negocios, entonces estuve en el trading, estuve en Hotmart, que es vender cursos online pues de otras personas y ganar por comisiones, entonces eso, el trading me duró 2, 3 meses, no seguí. Lo de Hotmart también me duró un poquito más, como 4 meses, no seguí. También invertí en NFTs, que fueron estas imágenes coleccionables que sacaron con respecto también a cripto, a las criptomonedas. Entonces tuve criptomonedas, tuve NFTs, estuve en cripto, estuve en trading, estuve en muchas cosas mediante la universidad, pero nada que yo dijera como, ya es algo como significante o que puede cambiar un poquito mi estilo de vida. Entonces obviamente seguimos estudiando, seguimos estudiando. Terminamos, terminé la carrera, empecé con un trabajo, pues mi primer trabajo que fue la práctica. Y Y en la práctica yo me di cuenta de que a mí no me gustaba en general como trabajar para otra persona. Encontré esto y sentía mucho estrés, mucha ansiedad, mucha inseguridad. Me empezaba a sentir muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero igualmente en los trabajos siempre di mi mayor pues potencial, intenté siempre dejar mi mejor trabajo. Y en ese trabajo fue corto, como 5 meses y medio. Me fue bien, gracias a Dios. Pero desde ahí también lo que les decía, seguía habiendo muchos vicios y muchas malos gastos, entonces todavía había mucho alcohol, todavía había muchas noches de fiesta, todavía, eso lo vamos a especificar un poquito más tarde, vamos por puntos, y y entonces como que por eso mismo también dejaba muchas cosas, porque como que todo el dinero después de todo, la mayoría era un poquito ahorro y la otra mitad era, muchas veces era mitad ahorro, mitad gastos en fiesta y en todo lo relacionado. Entonces como que perdía mucho el enfoque y me aburría mucho más rápido y me escapaba los fines de semana. De eso vamos un poquito más tarde, entonces siento que también eso no me colaboró mucho y tampoco tenía todavía la mente y las cosas. Entonces, bueno, después de ese trabajo, lo mismo, entré a otro trabajo y en este otro trabajo, en una constructora para Miami, el anterior era una multinacional de pañales, de cosas para la familia, para la cocina, de cosas para mujer también. Gracias a Dios aprendí mucho. Y el segundo trabajo fue una constructora para Miami que después de todo me iba bien. Para hacer un salario acá en Colombia era alrededor de los $1.000 en remoto. Yo trabajaba desde acá, desde mi ciudad Popayán. Y pues en la casa de mis padres. Entonces, esos $1.000 eran muy, 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 muy buenos, muy buenos para ciertas personas. Pero llegó un punto donde ya como que mi padre venía así, así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero desde pandemia ya todo empezó a declive. Todo empezó a declive, 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 declive. Entonces
pues por ahí mi hermana trabaja, pero no ganaba mucho, yo también trabajaba, no ganaba mucho, entonces todo como que ya yo seguía desde lo que les decía, desde pequeño ese fuego que yo sentía interior de querer hacer algo mío y de verdad, de verdad ayudar en mi familia y de verdad de yo vivir de lo mío, si me hago entender. Entonces, em, desde pandemia empezó para abajo, para abajo, para abajo y entonces yo en esa constructora yo dije, no, ya, tengo que dejar mis vicios, tengo que dejar todos mis malos hábitos y eso me va a llevar a ser a la persona que de verdad me lleve a tener un negocio ganador. Entonces empecé entonces también con el negocio. Le pagué a un mentor para que me enseñara este tema del e-commerce. Entonces empecé y obviamente según seguía saliendo, seguía tomando, pero me daba cuenta de que si perdía, si tomaba más y salía, perdía días enteros en los que yo podía trabajar y seguir metiéndole a mi negocio. Y perdía también mucha energía y luego la semana era súper lenta porque tenía que trabajar en la constructora y tenía que seguir levantando el negocio yo solo. Entonces empecé a dejar como estos vicios, a levantarme más temprano, a trabajar mucho más, a priorizar mucho mi energía. Y, y esas ganas también de ayudar, de ayudar, de ayudar. Entonces empezaron a haber meses donde ya pude como empezar a contratar, empezar a asociarme y empecé también a tener un poquito más de flujo de dinero, entonces a poder aportar un poquito más. Entonces encontré también esa tranquilidad en mi familia. Y eso fue algo que me daba más fuego, más fuego, más fuego. Entonces seguí creciendo, haciendo las cosas bien y, y aprendiendo bastante de todo esto. Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que también empecé como también a encaminarme un poquito más en el tema del desarrollo personal. Desarrollo personal, dícese el camino de Dios. Y fue algo que me cambió la vida. Porque en el momento que yo me acerqué a Dios y en el momento que me di cuenta de que muchas veces ese camino es mucho más difícil, empezaron a cambiar las cosas, empecé a ver los resultados, empezó a cambiar mi vida. Entonces ahí levanté el negocio, empecé a conocer mucho más, a estudiar mucho más. Y bueno, esa es como un poquito de mi historia directamente con tema como dinero, empresas, lo que he hecho. Pero siento que también ahí va este último año y es Dios, es la palabra y es actuar en base al amor que le tienes a Dios. Eso es algo que me cambió la vida desde que de verdad me acerqué a Él porque toda mi familia siempre ha sido muy creyente, ha sido católica. Y, y son los de ir a misa, son los de cada domingo, son los de, em, pues nada, ser devotos a la Virgen, a orar mucho. Entonces, pero a mí nunca me había gustado directamente como esto llegó un punto donde sentía que era como la repetición de como ir a misa, pero pues como que no, luego no hacer nada, o como escuchar la palabra pero no entender nada. Entonces, llegó un punto donde yo como que me alejé un poco y empecé a hacerlo personal, como hablar y orar yo solo en las noches y eso como que también me ayudaba mucho a mi mente, pero igualmente yo me la vivía muy desenfocado, estresado, ansioso, entonces no me acercaba mucho a Dios. Y en el momento que yo más presión tenía, que era con la constructora, con el emprendimiento, ahora ya empresa, gracias a Dios, mi pareja, adopté una perrita, se enfermó, mi familia, porque en ese momento uno no podía ayudar como bien. Entonces era donde yo más presión sentía, más estrés, más ansiedad sentía. Y fue cuando Dios llegó a mi mundo a cambiarme la vida, a enseñarme de que yo estaba pasando por algo que tenía que pasar, que estaba sufriendo porque tenía que sufrir, porque tenía que pasar por esos caminos para darme cuenta de que tenía que soltar muchas cosas que yo venía teniendo y tenía que mejorar también como persona y tenía que evolucionar, pasar de nivel. Y me acerqué más a él, empecé a orar, empecé a sentir el amor, empecé a darme cuenta de que la vida sin él no es nada y todo fue para mejor, todo fue para mejor. Empecé a vivir la vida que nunca había vivido. Hace una semana estuve en Argentina 12 días
apartamento de lujo, restaurantes de lujo, haciendo lo que de verdad a mí me gusta, de e-commerce. Y también he tenido la posibilidad ya de pagarle todas las deudas a mi papá, de poder ayudar a mi hermana, de poder ayudar a mi mamá, a mi familia en general, de poder dar empleos a gente que de verdad lo necesita. Y creo que, wow, eso es lo que también más gratificante que yo he tenido en mi vida, que no es como, ah, yo tengo el dinero y soy, y tengo esto y tengo lo otro. Creo que, aunque quiero muchas cosas en esta vida, siento que Dios me ha ayudado mucho a enseñarme que el camino está en el dar y en el poder tú regalar esa tranquilidad. Y siento que en su momento quiero también empezar como a llevar el camino de Dios, porque hay una cosa que me gusta decir mucho y es que yo soy de los mejores guerreros de Dios y por eso estoy también aquí con ustedes, que quiero enseñar también un poco de lo que conozco, que no conozco todo. Estoy en ese camino, tengo también las personas que me ayudan con esto y también estoy trabajando día hábitos mucho a full. Y eso es algo que queremos hablar ahorita. Entonces, esa es como mi vida directamente como dinero y por qué estoy ahorita haciendo esto. Y, y ¿saben por qué me doy cuenta de que estoy en lo correcto? Porque ya no tengo tanto estrés, ya no tengo tanta ansiedad, le dejo las cosas a Dios y he podido como darle la mano a las personas y creo que eso es como lo más importante. Pero en esta vida también tengo más hábitos y más cosas. Em, Empezando por este tema del alcohol, el vaporizador, es algo muy difícil, muy difícil. Desde los 14 15 años empecé a tomar licor todos los fines de semana, a veces 2 3 días, a veces solo uno en la semana. A veces podía ser jueves, viernes, sábado, a veces podía ser viernes, sábado, a veces podía ser o viernes o sábado, a veces hasta podría ser un domingo porque el lunes es festivo. Y es algo muy, 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 muy loco porque es algo muy normalizado en la sociedad y es algo que yo normalicé durante años enteros. Tengo 23 desde los 14, son que 9 años, 8 años. Bueno, este último año ya no, pónganle 8 años en los que me destruía todos los días, en los que yo soy una persona que desde pequeño sufrí de mucho guayabo, se le dice como a la resaca, al hangover. Y para que, no sé, para que el que no lo entienda, igualmente lo volví a hacer al día siguiente muchas veces y me dañaba mucho y lo normalizaba mucho y siento que en esta sociedad es algo muy normal y es algo que a mí me tenía muy desenfocado, muy alejado de Dios, muy, muy, pero muy alejado de Dios. Es algo con lo que el diablo a mí me atacó mucho, mucho tiempo, porque el alcohol me llevaba a mí a vapear, como se le dice acá, el vaporizador. eh, el cual gracias a muchas cosas nunca tuve como ese vicio diario, pero siempre que salía, es que era bastantes días a la semana como se dan cuenta, vapeaba mucho, 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 mucho. Siempre que tomaba, vapeaba, tomaba, vapeaba. Y eso va ligado también al deporte, que es algo que vamos a hablar. Entonces, em, me hacía mucho daño, porque así yo entrenara toda la semana, es algo que ya vamos contando, y, y yo supiera que corro, hago calistenia y voy al gimnasio, también juego pádel, tenis, yo sabía que eso me hacía daño, a lo que yo de verdad es algo que sí me hacía bien y me ayudaba. Y es algo que a mí me quitaba la energía, por ejemplo, para poner en el negocio. Entonces es algo que yo ahorita entendía, pero yo cuando estaba en ese mundo, en ese entorno, es algo que también quiero hablar, es ese entorno y ese mundo a ti te mantienen encapsulados por eso, porque tu entorno, lo único que haces es eso, eso es lo único que haces y ese es como tu escape y eso me traía también a veces más estrés y más ansiedad porque eso lo único que quería era el fin de semana para tomar y según yo dormir bien. Entonces, y para pasarla bien, y eso también traía muchos problemas a mi relación, porque en ese mundo hay muchas mujeres también. Es algo con lo que he batallado bastante durante muchos años.
Entonces no lograba muchas veces avanzar en mi relación, no lograba avanzar en mi negocio, no lograba avanzar con el tema familiar, pues para poder como ayudarlos, no avanzaba yo personal, no avanzaba en mis hábitos que era el gimnasio, la calistenia, correr. Entonces cuando escucho a la persona, a mi mentor, hablar de esto, yo empiezo a caer en cuenta y no es algo que uno diga como, ah, ya lo voy a dejar, sino que empecé a decir como, hey, sí, empecé como, es algo que todo el mundo lo sabe y eso es algo que no es muy difícil de entender. Eh, y estás escapando es en realidad de tu vida y lo que te hace bien. Y estás bloqueando y muchas veces estás pecando y eso bloquea tu conexión con Dios. Por eso es que yo cuando me conecto más a Dios es cuando dejo todo esto. Y hay un problema también con esto que se va ligando con los hábitos y mi persona y es que yo desde muy joven fui gordo. Fui gordo. Yo creo que después de los, no sé, 5 6 7 ya yo empiezo como a engordar, a engordar, a engordar como hasta los 12 13 años. Yo era gordito. Gordito lo digo porque, pero que era un niño, se lo digo como con cariño entre comillas, pero era gordo. Em, y, y entonces, como 12 13 años, entonces empieza este tema de empezar como a entrar a esta sociedad de mujeres o relaciones, salidas. Entonces, primero, ah, empiezo a literalmente a dejar de comer. Tengo un cuadro como de un año de mala alimentación que sí adelgacé con mucho con el gimnasio. Ahí es donde inicia el gimnasio más o menos a mis 12 13 años. He pasado por muchos gimnasios aquí en mi ciudad y también en las ciudades en las que he estado en bastantes gimnasios, he vivido en distintas ciudades. Y entonces empezamos con este tema como bueno, dejo de comer, muy mala nutrición, empiezo a tomar. Gracias a Dios nunca dejé el gimnasio, nunca lo dejé, nunca, nunca, nunca. Pero no avanzaba, no progresaba. Entonces eso es mismo lo que les digo, es que esos vicios y esos malos hábitos a mí me tenían bloqueado, bloqueado con Dios, bloqueado con mi mejor versión, bloqueado con tal vez mi negocio, bloqueado con avanzar en todo en la vida. Entonces paso de ser flaco, paso a ser flaco, pero flaco enfermo, no flaco bien, sino flaco amarillo, parecía como los Simpson. Mm, pero pues obvio, como que yo me sentía bien porque pasé de estar gordo a estar flaco en poco tiempo y empiezo como que también a tener un poquito más de relaciones, por ejemplo, con temas mujeres, empiezo a tener un poquito más de ego. En ese momento era ego, autoestima. Entonces, gracias a Dios nunca dejé el gimnasio, pero pues no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba. Y durante muchos años fue así. Yo les llevo diciendo que desde esa época estoy entrenando. En ese momento peso 78 kilos. En mi primer definición clara y buena con nutrición. Entonces, durante mucho tiempo hice las cosas sin base, sin como sustentos que de verdad entonces hacía las cosas sin Dios. Entonces, por ejemplo, solo me importaba el dinero y solo me importaba el dinero y ni lo conseguía. Alcohol, vaporizador. En su momento también llegué a probar la marihuana. Eh, y es algo que he experimentado varias veces, no muchas. Y, y todo esto es como un escape que yo tenía, un escape que yo tenía como a mi realidad. Y entonces nunca avancé. Entonces, claro, cuando hace como un año y medio, antes de empezar, cuando ya estaba empezando como ese negocio y todo, empiezo yo a entonces a mejorar todo, a mejorar mis hábitos y evolucionar los hábitos que yo tenía. Entonces empiezo a aprender de alimentación y nutrición, pues, claramente, de macros, de, de comidas en general, pues empiezo a entrenar más fuerte, con más ganas, más duro. Empiezo a dejar todos estos vicios que ya tenía. Empiezo a dejar, no digo que fue de golpe. Y ahí es cuando mi vida empieza a dar saltos, ¿no? Entonces llegamos otra vez al mismo punto del anterior año, que fue todo el 2025. Y,
Y entonces, claro, yo empiezo a salir y empezar a ver el mundo en la manera que de verdad lo debería ver. Y me empieza a cambiar mucho este tema de la vida en general y cómo yo me sentía, porque muchas veces la gente como que dice que el alcohol es lo mejor y las mujeres son lo mejor y es algo que yo he experimentado y experimenté mucho durante mucho tiempo. Y nunca me sentí como me sentí ahora, que tengo mis hábitos, trabajo mucho todos los días, de lunes a domingo, de hecho hoy es domingo, y estuve en una reunión ahorita para poder seguir avanzando mi nivel y expandiendo mi mente con Dios. Trabajé también desde temprano, entonces, y ahorita también tengo más cosas por hacer, ahorita voy a salir a correr, entonces... Y nunca me he sentido tan bien como la sociedad que te dice de sentirte tan con varias mujeres, con el alcohol, con la misma marihuana, con el vaporizador. Nunca me había sentido tan bien, tan tranquilo, tan feliz. Y nunca había tenido esa conexión con Dios. Eh, Entender también ahora a las personas por qué lo hacen, por qué actúan como actúan. Y, y es el momento donde yo también como que estoy trabajando más, pero es donde más me siento feliz. Entonces, siempre nunca he tenido el físico que yo he querido. Mm, Flaco, pasé de gordo a flaco. Flaco estuve mucho tiempo y entrenando siempre, pero no tomaba cambios. 2024 es el primer año que hago mi primer volumen, pero mi primer volumen sin saber nada. Entonces, claro, vuelvo a engordar, vuelvo a engordar, vuelvo a engordar. Sigo tomando, sigo saliendo. Eh, y sí, gané un poco de músculo, muy poco, porque empecé a comer mucho volumen, por eso es que les comento. Y entonces otra vez vuelvo a bajar y vuelvo a bajar y pero vuelvo a bajar de dejar de comer y otra vez muy flaco. Y es cuando ya empiezo a decir como a reaccionar y en general a hacer las cosas bien, a hacerlas mejor. Entonces, nada, eso es como un poquito de mi historia. Trabajos donde estaba deprimido, mujeres, alcohol, marihuana, dejar de comer, flaco mal. Y también todo esto a mí, como que no querer afrontar muchas veces estas cosas malas que he tenido en mi vida, me llevó también a destruir algo muy bonito. Y es que, como para cerrar, que es algo que para tener muy en cuenta también, mm, a los 12 13 años, mi abuelo estaba muy enfermo, mi abuelo materno. Y él empieza a tener como Alzheimer y estaba siempre al lado de mi casa, porque al lado de mi casa viven mis abuelos, pero siempre estaba. Y cuando yo iba, él me decía, el gordito, llamen al gordito. Y para mi familia se le hacía gracioso, chistoso, pero para mí en ese momento me sentía tan ofendido y tenía como tanto ego, porque me estaban diciendo la verdad, em, que yo dejé de bajar mucho tiempo, muchas veces dejé de bajar y literalmente es a 100 metros. Porque es abajito, no sé, luego les mostraré. Y, y como que le cogí rabia, mucha rabia, yo como, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Pues, y como que, y por no afrontar mis cosas, ¿no? Por no afrontar mi alimentación, porque yo en ese momento yo ya podía, ya sabía lo que estaba haciendo también. Me alimentaba muy mal, pizzas, chocolatinas, gaseosas. Mm, Y así muchos digan, no es que era un niño, pero tú ya eres consciente muchas veces. Y muchos videojuegos. Muchos videojuegos. Muchos videojuegos también. Algo que podemos entrar después. Dejé de bajar y en el momento que mi abuelo muere, es un cambio de vida también para mí. Ahí es cuando también adelgazo. Porque perdí los últimos momentos con él por el ego. Quiero hablar exactamente de este tema del ego. Por el ego tan horrible y de una persona me llevó a desligarme de una persona tan importante para mi vida.
que de hecho les voy a mostrar. Una de las personas que yo más quise tener cuando me gradué fue mi abuelo, que lo tengo aquí. Esa mesita tengo bastantes recuerdos y regalos que por eso está ahí. No es muy estético, pero me gusta. Em, Porque me enseñó mucho también desde pequeño y era una gran persona y por mi ego, no sé, por tantas cosas en esta vida que me alejaron de vivir y de pasar esos buenos momentos que pasé durante casi toda mi infancia con él. Em, y fue algo muy difícil, fue muy difícil. Yo creo que es la primera vez que yo he llorado sin parar en el momento antes de que lo cremaran. Esa es la primera vez, porque antes como que yo no había reaccionado aún. Momento que ya vamos a meter el ataúd para cremarlo, ahí es el momento donde yo me quiebro completamente y no puedo parar de llorar, es el momento en el que me tienen que a mí sacar prácticamente cargado. Y es como la primera vez donde también como que sufrí y aprendí también mucho, mucho que ahorita me doy cuenta de esto, ¿no? Ahorita cuando he pasado tanto tiempo ah, y, y tantas experiencias, tanto sufrimiento, también cosas buenas hemos vivido, obviamente, pero es una cuestión de que el ego te aleja de absolutamente todo. Mm, todas las cosas malas, por lo general, lo sigue haciendo es por tema de ego, no porque tú sepas que de verdad te sientes bien. Entonces, un segundo. Así que quería tocarlo, me llegó justo en este momento. Porque obviamente, cuando yo estaba metido en el alcohol, tenía mucho ego de que no, a mí el alcohol no me hace nada, y vaporizador a mí no me hace nada, y mujeres a mí no me hace nada, y yo sigo bien, y yo mala nutrición, y yo sigo bien. Y, y bueno, es algo que quería tocar porque es algo que también es muy importante y que creo que cuando de verdad bajé todo este ego y cambié mi vida, cambié mis hábitos, fue cuando hubo un cambio y pudimos crear todo lo que creamos. Para las personas que llegaron hasta aquí, les puedo decir que en este momento, gracias a Dios, estamos en utilidades netas en la empresa de e-commerce y dropshipping de alrededor de entre 10K a 35K. Estos últimos meses han sido de 32K, 35K, pero ya llevo bastante más tiempo entre 10, 15. Entonces, no es por el dinero muchas veces o no es porque yo tenga el truco secreto, sino por la persona en la que me convertí. Por eso quería hacer este video. Y Y nada, comentarles un poquito de esto, de quién es Sebastián Tabra, cuántos años tiene, 23 años. Después de todo, no cree mucho ya en lo que me enseñan en la universidad, aunque tengo mi título, me gradué. Es algo que no siento que a mí me haya ayudado mucho. Mm, Porque a ti nunca te enseñan ni de Dios, ni de desarrollo personal, ni de hábitos, cuando eso de verdad es lo que hace la diferencia en una persona y eso te lo puede decir cualquier emprendedor. Tampoco te enseñan de cosas de empresas, todo lo que, después de todo, la gente que me ha enseñado es la gente también que inicia desde cero, que aprende a base de errores y de caídas. Y, y ahí esas son las personas que de verdad te enseñan muchas veces. Ahora, que puede que hayan buenas, pero no he tenido la oportunidad de conocerlas. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Creo que eso es algo muy importante. Ese es el Sebastián. Eso es lo que hace. Y creo que no ahondé mucho tampoco en el tema de ahora cómo llegué a lograr 10K, 30K. Eso es un poquito otro video. Coméntenlo por ahí, denle like si quieren saber cómo lo logro. Hablo de utilidades netas, obviamente mi facturación es mucho más alta. Mi facturación ronda entre los 100K, 300K. Depende mucho del mes y de los productos.
Eso es facturación, utilidad neta, ya les hablo de eso y es algo que a mí me permite hacer en este momento lo que yo desee a mi edad. eh, Estar con mis mentores, he tenido la oportunidad de compartir con ellos personalmente, he tenido la oportunidad de entrenar con ellos personalmente, he podido comer con ellos personalmente y es algo que me ha expandido la mente y quisiera que todo el mundo pueda vivir una vida así, una vida que dependa de uno mismo, ¿no? Claro, no, pero no es sencillo, pero que sepa que hay que poner el trabajo, hay que poner los hábitos y hay que dejar muchas cosas de lado que nosotros tenemos arraigadas como normales. Así que nada, muchachos, ganando, no. Cualquier pregunta, voy a dejar mi Instagram también por ahí en la descripción. Y síganme. También he tenido la oportunidad de que mis mentores hablen de mí, me etiqueten por ahí en historias, entonces muchas personas también me hablan. También tengo por ahí un par de estudiantes ya que yo sin ofrecerles nada quisieron trabajar conmigo. Y, y, y bueno, nada, ahí les dejo la información, muchachos. Let's get it.